La verdad que estás a punto de recibir no aparece para motivarte ni para prometer resultados inmediatos. Aparece para señalar una distorsión silenciosa que ha operado durante años en tu forma de relacionarte con la riqueza. Desde el inicio de tu experiencia aprendiste que recibir estaba condicionado. Aprendiste que primero había que demostrar, esforzarse, aguantar, esperar o incluso sufrir para entonces permitirte recibir algo bueno. Esa idea no vive solo en la mente, vive en el cuerpo, vive en la forma en que reaccionas cuando una oportunidad se presenta, vive en la manera en que dudas cuando algo fluye con facilidad. Cuando la riqueza llega sin lucha, una parte interna se inquieta porque no encaja con el patrón aprendido. Esa inquietud no siempre se expresa como pensamiento, sino como retraso, desorden, olvido o autosabotaje. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que no tienen un problema para generar riqueza, sino un problema para recibirla de forma estable. Recibir implica abrir espacio interno, y abrir espacio implica soltar control. La mente que aprendió a sobrevivir mediante vigilancia constante interpreta la apertura como amenaza. Por eso incluso cuando el dinero llega, la paz no llega con él. La riqueza se experimenta como algo frágil que puede perderse en cualquier momento. Esa percepción no es casual. Es coherente con un sistema interno que nunca aprendió a recibir sin tensión. La verdad que cambia tu forma de recibir riqueza comienza aquí, al reconocer que el acto de recibir ha sido distorsionado por el miedo a perder identidad, miedo a destacar, miedo a separarte de otros o miedo a no saber sostener lo recibido. Estos miedos no son errores, son mecanismos de protección que en algún momento fueron necesarios. Pero lo que protege también limita. La vida responde a la coherencia interna, no a las palabras ni a los deseos conscientes. Si una parte de ti desea abundancia y otra parte teme sus consecuencias, la realidad entrega señales contradictorias, pequeños avances seguidos de retrocesos, ingresos que aparecen y desaparecen, puertas que se abren pero no se sostienen. Esto no es castigo ni mala suerte, es ajuste. La vida ajusta el flujo al nivel de recepción disponible. Cuando recibir se asocia con presión, la presión aumenta. Cuando recibir se asocia con culpa, la culpa acompaña cada logro. Por eso esta verdad no busca que hagas más, sino que observes con honestidad desde donde recibes. El cuerpo da pistas claras: tensión en el pecho, aceleración mental, necesidad de justificarlo. Bueno que llega. Todo eso indica que recibir aún no es natural. Cambiar la forma de recibir riqueza no es convencer a la mente de que todo está bien, es permitir que el sistema interno se relaje sin perder seguridad. Cuando el sistema se relaja, la percepción cambia. Cuando la percepción cambia, la realidad responde de otra manera. No porque la fuerces, sino porque ya no la rechazas sin darte cuenta. La riqueza entonces deja de sentirse como algo externo que hay que atrapar y comienza a sentirse como algo que puede permanecer. Esa es la base de toda transformación real. Para muchas personas el mayor miedo no es no recibir, sino recibir y no saber quiénes son después de eso. La identidad construida alrededor del esfuerzo, la carencia o la lucha se siente familiar, aunque duela. Cuando la riqueza aparece como posibilidad estable, esa identidad empieza a resquebrajarse y el sistema interno busca restaurar lo conocido. No porque sea mejor, sino porque es predecible. Por eso cambiar la forma de recibir riqueza implica atravesar un periodo de reajuste silencioso, donde lo viejo ya no encaja pero lo nuevo aún no se siente seguro. En ese espacio intermedio la mente intenta intervenir, explicar, controlar, acelerar o frenar. Sin embargo, la transformación real ocurre cuando dejas de interferir y permites que la experiencia se asiente. Recibir no es tomar, es permitir que algo permanezca sin necesidad de defenderlo. La riqueza que se sostiene es la que no genera tensión constante. Cuando ya no estás vigilando si se va, cuando no necesitas demostrar nada a través de ella, cuando no la usas para llenar vacíos internos, entonces el flujo se estabiliza. La vida responde a ese estado con continuidad. Esta verdad no se impone, se filtra lentamente en tu percepción. A medida que escuchas, tu sistema empieza a reconocer un tono diferente, una invitación a soltar la rigidez sin perder dirección. No tienes que cambiar quién eres. Tienes que dejar de sostener lo que ya no es necesario. La forma en que recibes empieza a suavizarse cuando comprendes que no todo lo que llega exige una reacción inmediata. Algunas cosas solo necesitan espacio. El espacio interno es el verdadero recipiente de la riqueza. Sin espacio todo se derrama. Sin espacio lo recibido se convierte en carga. Cuando el espacio se amplía, cuando la respiración interna se vuelve más lenta, la relación con la vida cambia. No porque controles mejor, sino porque confías más. Esa confianza no es ingenua, es el resultado de dejar de resistir. Este es el inicio silencioso de una nueva forma de recibir, una forma donde la riqueza ya no tiene que convencerte de nada porque tú ya no te opones a su permanencia.
Durante mucho tiempo se te enseñó de manera directa o indirecta que la riqueza debía ser conquistada, que no podía llegar sin sacrificio previo, que recibir sin esfuerzo era sospechoso o inmerecido. Esa idea se repitió tantas veces que dejó de sentirse como una creencia y comenzó a sentirse como una verdad incuestionable. La mente la aceptó, pero fue el cuerpo quien la integró. Cada vez que una oportunidad aparece sin desgaste previo, el cuerpo reacciona antes que el pensamiento, aparece una incomodidad sutil, una sensación de alerta, como si algo estuviera fuera de lugar. Esa reacción no es casual, es la huella de una programación profunda que asocia valor con tensión y seguridad con control. Desde ese estado interno, recibir riqueza se convierte en una experiencia ambigua. Se desea y se teme al mismo tiempo. Se busca y se rechaza de forma inconsciente. Por eso muchas personas viven ciclos repetidos de avance y retroceso, logros que no se sostienen, ingresos que fluctúan sin explicación aparente. La vida no está fallando, está respondiendo con exactitud al mensaje interno. La riqueza no se pierde porque no se merezca, se pierde porque no se sabe recibir sin vigilancia constante. Recibir desde la vigilancia crea desgaste. Recibir desde el control genera ansiedad. Recibir desde el sacrificio exige repetición infinita de ese sacrificio. La forma en que recibes determina las condiciones bajo las cuales la riqueza puede permanecer. Cuando recibir está condicionado a hacer más, a demostrar más, a sostener una imagen, la riqueza se vuelve frágil porque depende de un estado interno inestable. La verdad que transforma tu forma de recibir riqueza comienza cuando cuestionas la asociación entre sufrimiento y valor. No todo lo que es valioso requiere dolor. No todo lo que llega fácil es superficial. Estas ideas no se desarman con lógica, se desarman con observación honesta. Cada vez que algo bueno llega y sientes la necesidad de justificarlo, explicarlo o compensarlo, estás observando una resistencia activa. Esa resistencia no es un error, es un hábito antiguo que busca protegerte de lo desconocido. La mente cree que si deja de luchar, perderá control, pero en realidad lo que pierde es tensión innecesaria. La riqueza sostenida no necesita ser vigilada porque no amenaza tu identidad. Cuando la identidad deja de estar construida sobre la lucha, la recepción se vuelve más amplia. La vida responde a esa amplitud con continuidad. No con excesos abruptos ni con pérdidas repentinas, sino con estabilidad progresiva. Cambiar la forma de recibir riqueza no implica abandonar la acción, implica cambiar el estado interno desde el cual actúas. La acción nacida del miedo agota. La acción nacida de la coherencia fortalece. Cuando el sistema interno deja de exigir prueba constante de merecimiento, la realidad deja de exigir sacrificio constante para sostener lo recibido. Este ajuste no ocurre de un día para otro, pero comienza en el momento exacto en que reconoces que recibir no te quita nada, no te quita valor, no te quita profundidad, no te quita conexión. Recibir con facilidad no te hace menos, te hace más disponible. La riqueza no necesita ser empujada hacia tu vida, necesita encontrar un espacio donde no sea cuestionada continuamente. A medida que esa comprensión se integra, la relación con el dinero, las oportunidades y los recursos empieza a cambiar de forma silenciosa. No porque el mundo externo se transforme mágicamente, sino porque tu sistema interno deja de cerrarse ante lo que llega. Ese es el movimiento que este capítulo siembra. Un movimiento lento, pero estable, hacia una forma de recibir que no depende del sacrificio, sino de la coherencia entre lo que deseas y lo que permites. Existe un nivel más profundo desde el cual se define la forma en que recibes riqueza, y no se encuentra en los pensamientos conscientes, sino en el estado emocional que los sostiene. El subconsciente no responde a lo que dices que deseas, responde a lo que considera seguro. Por eso muchas personas afirman querer abundancia, mientras su sistema interno permanece programado para la contención, la precaución o la limitación. Este conflicto no se vive como una contradicción evidente, se vive como cansancio, como duda constante, como sensación de que siempre falta algo incluso cuando hay resultados. El subconsciente aprende a través de experiencias repetidas y del tono emocional que las acompaña. Si en el pasado recibir estuvo ligado a pérdida, conflicto, culpa o presión, el sistema interno registró esa asociación y la mantiene activa para evitar daño futuro. Desde ese registro, la riqueza se percibe como algo potencialmente desestabilizador. Cambiar la forma de recibir riqueza implica trabajar con esa memoria emocional, no luchando contra ella, sino escuchándola. La resistencia no aparece para castigarte, aparece para protegerte. Sin embargo, un mecanismo de protección que ya no se actualiza termina limitando la expansión. La verdad es que el subconsciente no distingue entre peligro real y peligro aprendido. Responde igual ante ambos. Por eso cuando la riqueza comienza a fluir, pueden aparecer reacciones inesperadas, ansiedad, sabotaje, necesidad de gastar rápidamente o de devolver lo recibido de alguna forma.
Estas reacciones no significan fracaso, significan que el sistema interno está siendo desafiado a actualizarse. Recibir de forma estable requiere que el subconsciente aprenda que la abundancia no implica pérdida de equilibrio. Este aprendizaje no ocurre por fuerza, ocurre por repetición de estados seguros. Cada vez que permites que algo bueno permanezca sin intervenir, estás enseñando a tu sistema interno que recibir no es peligroso. Cada vez que no reaccionas con urgencia, con culpa o con miedo, el registro antiguo se debilita. La riqueza no se integra cuando llega de golpe, se integra cuando puede quedarse sin generar alarma interna. Por eso la paciencia es un elemento clave en el cambio de recepción. No la paciencia como espera resignada, sino como capacidad de sostener sin tensión. La mente quiere resultados inmediatos porque teme que si no actúa, perderá control. El subconsciente aprende cuando observa que no actuar compulsivamente no produce daño. Ahí comienza una reorganización profunda. La forma de recibir riqueza cambia cuando el cuerpo aprende que no necesita defenderse del flujo. La respiración se vuelve más amplia, la atención se suaviza, la vigilancia disminuye. En ese estado, la riqueza deja de ser un evento externo y se convierte en un componente más de la experiencia. La vida responde a este ajuste con mayor estabilidad, porque ya no encuentra rechazo interno. Este capítulo no busca acelerar ese proceso, busca permitirlo. El cambio real no ocurre cuando te esfuerzas por recibir mejor, ocurre cuando dejas de reaccionar como antes. El subconsciente aprende por experiencia directa, no por explicación. Cada momento de recepción sostenida sin conflicto interno es una enseñanza profunda. A medida que estas experiencias se repiten, la identidad comienza a cambiar silenciosamente. Y cuando la identidad cambia, la forma de recibir se transforma de manera natural. Sin lucha, sin presión, sin necesidad de demostrar. Ese es el movimiento que se activa aquí. A medida que la forma de recibir comienza a transformarse, aparece una pregunta silenciosa que pocas personas se permiten observar con honestidad. ¿Qué ocurre cuando ya no necesito luchar para sentirme válido? Esta pregunta no suele formularse con palabras, se manifiesta como una sensación difusa de vacío o de desorientación. La mente acostumbrada a definirse por el esfuerzo pierde su punto de referencia cuando la tensión disminuye. Y en ese momento muchas personas retroceden sin darse cuenta, no porque la abundancia sea incorrecta, sino porque la identidad aún no sabe habitarla. La riqueza sostenida no solo modifica la economía externa, modifica la estructura interna desde la cual te reconoces. Cuando esa estructura ha sido construida durante años alrededor de la superación constante, del sacrificio o de la carencia superada, el descanso puede sentirse extraño, incluso amenazante. Recibir sin esfuerzo visible deja sin función a antiguos mecanismos internos que antes daban sentido a la experiencia. Por eso algunas personas, cuando alcanzan estabilidad, crean nuevos problemas inconscientemente. No porque lo deseen, sino porque el sistema interno busca recuperar una sensación conocida. La verdad que cambia tu forma de recibir riqueza incluye aceptar que el vacío inicial no es pérdida, es espacio. El espacio donde una nueva identidad comienza a formarse. Una identidad que no necesita probar su valor a través de la dificultad. Este proceso no es inmediato ni cómodo, pero es necesario. El sistema interno necesita tiempo para aprender que puede existir sin tensión constante, que puede moverse desde la calma sin volverse pasivo, que puede recibir sin volverse dependiente. La riqueza que se sostiene nace de una identidad flexible, no de una identidad rígida. La rigidez exige control. La flexibilidad permite ajuste. Cuando la identidad se suaviza, la relación con el dinero y los recursos también se suaviza, y en esa suavidad aparece una nueva forma de claridad. No haces menos, pero haces desde otro lugar. No persigues, pero tampoco evitas. La acción deja de ser una reacción al miedo y se convierte en una expresión natural de coherencia interna. En este punto es importante comprender que recibir riqueza no significa detener el movimiento, significa cambiar su origen. El movimiento nacido de la carencia agota. El movimiento nacido de la plenitud organiza. La vida responde de forma distinta a cada uno. Por eso no todas las personas que hacen mucho reciben bien, y no todas las personas que reciben bien hacen poco. El factor determinante no es la cantidad de acción, sino el estado desde el cual esa acción surge. A medida que esta comprensión se integra, la mente comienza a soltar comparaciones. La comparación es un síntoma de identidad insegura. Cuando la identidad se asienta, la comparación pierde sentido. Y al perder sentido, libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la evaluación constante. Esa energía liberada se traduce en presencia, claridad y capacidad de sostener lo recibido. La riqueza deja de ser algo que hay que proteger obsesivamente y se convierte en algo que puede circular sin generar amenaza.
El miedo a perder disminuye porque ya no defines tu valor por lo que posees ni por lo que logras. Esa independencia interna es uno de los pilares más importantes de la recepción estable. La vida confía más en quien no se aferra compulsivamente, porque el flujo necesita movimiento, no fijación. Este capítulo no busca darte una nueva identidad cerrada, busca invitarte a soltar las antiguas sin crear otras igual de rígidas. Recibir riqueza de forma consciente implica permitirte cambiar sin perderte, expandirte sin fragmentarte y avanzar sin violencia interna. Cuando eso ocurre, la relación con la abundancia deja de ser una prueba y se convierte en un acompañamiento natural del camino que recorres. En el punto en que la identidad comienza a aflojar su rigidez, emerge otra capa profunda que influye directamente en la forma de recibir riqueza: la relación con el merecimiento. Este concepto suele estar tan integrado que rara vez se cuestiona. De forma silenciosa. Muchas personas sienten que recibir demasiado rápido o de manera sostenida requiere una explicación interna, como si la vida estuviera llevando una cuenta invisible. El merecimiento condicionado no nace de la lógica, nace de experiencias tempranas donde recibir estaba ligado a aprobación, comparación o deuda emocional. Desde ese registro, la riqueza no se vive como un flujo natural, sino como algo que debe equilibrarse para no generar culpa. Esa culpa no siempre es consciente. Aparece como necesidad de dar de más, como dificultad para disfrutar plenamente, como impulso a minimizar los propios logros o como miedo a ser juzgado. Cuando el merecimiento opera desde la comparación, recibir se vuelve incómodo porque siempre parece haber alguien que necesita más o alguien que merece más. Este patrón fragmenta la recepción porque divide la experiencia interna. La riqueza entra, pero no se integra. Cambiar la forma de recibir riqueza implica observar con honestidad estas capas sin intentar corregirlas de inmediato. El sistema interno no se libera por imposición, se libera por comprensión sostenida. Cuando comienzas a notar que la culpa aparece automáticamente al recibir, ya estás creando un espacio de conciencia entre la reacción y la identidad. Ese espacio es clave. La culpa pierde fuerza cuando no se la combate ni se la justifica, cuando simplemente se la observa como un eco del pasado. La verdad es que la riqueza no responde a juicios morales, responde a coherencia interna. No se detiene porque otros tengan menos, ni se expande porque te compares favorablemente. La abundancia se regula por tu capacidad de recibir sin dividirte internamente. Cuando una parte de ti disfruta y otra se castiga, el flujo se desordena, no porque haya una ley externa castigando, sino porque el sistema interno no está unificado. La unificación ocurre cuando recibir deja de ser un acto que te pone en conflicto con otros o contigo mismo. Recibir no te separa de la vida, te integra más profundamente en ella. Cuando comprendes que tu bienestar no le quita nada a nadie, la culpa comienza a disolverse lentamente. Y al disolverse, la riqueza encuentra un espacio más amplio donde permanecer. No se trata de acumular, se trata de permitir que lo que llega tenga un lugar estable dentro de ti. La estabilidad interna es el verdadero imán de la abundancia. A medida que este ajuste se da, la necesidad de justificar lo recibido disminuye. La mente deja de explicarse y el cuerpo deja de tensarse. La recepción se vuelve más silenciosa, más simple, más directa. En ese silencio, la riqueza deja de ser un tema central y se convierte en un soporte natural de la experiencia. Este capítulo marca un punto importante porque señala que no basta con abrirse a recibir, es necesario dejar de castigarse por hacerlo. Cuando esa autocomprensión se asienta, la relación con la abundancia cambia de tono, y cuando el tono cambia, la realidad responde con mayor continuidad y menos fricción. El proceso continúa, pero ahora desde un lugar más unificado, menos dividido y más disponible para sostener lo que llega sin perder equilibrio interno. Cuando la culpa comienza a perder fuerza y el merecimiento deja de ser una batalla interna, aparece una nueva etapa en la forma de recibir riqueza: la relación con el control. Muchas personas creen que controlar es sinónimo de responsabilidad, cuando en realidad suele ser una respuesta aprendida al miedo a perder. El control excesivo no nace de la claridad, nace de la desconfianza. El sistema interno que no confía en la continuidad del flujo intenta anticiparse a todo, prever cada escenario, asegurar cada resultado. Esa actitud genera una vigilancia constante que interfiere con la recepción profunda. La riqueza puede llegar, pero no puede relajarse dentro de un sistema que la observa con tensión permanente. Recibir bajo control es recibir a medias, porque una parte de la energía está siempre ocupada en proteger, señalar riesgos o prepararse para la pérdida. El cuerpo vive en alerta y la mente no descansa. La verdad que transforma tu forma de recibir riqueza señala que el control no crea estabilidad. Solo la simula por momentos. La estabilidad real nace de la confianza interna en la capacidad de adaptarse, no en la ilusión de prevenirlo todo.
Cuando confías en tu capacidad de responder a la vida, dejas de necesitar controlarla obsesivamente. Este cambio no implica irresponsabilidad, implica presencia. La presencia percibe mejor que el control porque no está teñida por el miedo. A medida que el control se suaviza, la recepción se vuelve más amplia. La riqueza encuentra espacio porque ya no es examinada constantemente. El flujo se regula solo cuando no es interrumpido por la ansiedad anticipatoria. Muchas pérdidas no ocurren por factores externos, sino por la tensión acumulada que genera decisiones apresuradas, gastos impulsivos o bloqueos innecesarios. El control excesivo fragmenta la percepción y reduce la claridad. Recibir desde la confianza, por el contrario, permite ver con mayor amplitud y actuar con mayor precisión. Este ajuste interno no se logra forzando la confianza, se logra observando cómo el control surge automáticamente ante la posibilidad de recibir más. Cada vez que notas ese impulso y eliges no actuar desde él, estás entrenando a tu sistema interno en una nueva forma de seguridad. La seguridad ya no proviene de tener todo bajo control, proviene de saber que puedes sostener la experiencia incluso si algo cambia. Cuando esta comprensión se integra, la relación con la riqueza se vuelve más dinámica y menos rígida. No te aferras, no rechazas, permitiendo que el flujo encuentre su propio ritmo. La vida responde con mayor fluidez porque ya no encuentra resistencia constante. Este capítulo abre la puerta a una recepción más madura, donde la riqueza no es un objeto a vigilar, sino un recurso que circula dentro de un sistema interno confiado y presente. Desde aquí, el camino continúa hacia una forma de abundancia más orgánica, más estable y profundamente alineada con tu equilibrio interno. Cuando el control se afloja y la confianza comienza a ocupar su lugar, emerge una comprensión más sutil que redefine por completo la forma de recibir riqueza, la relación con el tiempo. Muchas personas no bloquean la abundancia por miedo al dinero, sino por ansiedad respecto a cuándo llega y cuánto dura. La mente condicionada por la escasez vive orientada al futuro, anticipando carencias, calculando plazos, proyectando pérdidas. Esa orientación constante genera una prisa interna que interfiere con la recepción. La riqueza que llega a un sistema apurado es tratada como algo urgente, algo que debe ser aprovechado, deformado o asegurado rápidamente antes de que desaparezca. Esa urgencia no permite integración. Recibir desde la prisa impide que la experiencia se asiente. La verdad que cambia tu forma de recibir riqueza revela que el flujo no responde a la urgencia, responde a la disponibilidad presente. Cuando tu atención está atrapada en el futuro, el presente se vuelve insuficiente y lo recibido nunca alcanza. La mente entonces acelera, aunque no haya una razón real para hacerlo. Esta aceleración genera decisiones desconectadas, expectativas irreales y frustración constante. El cuerpo vive adelantado a sí mismo y la riqueza se experimenta como algo que siempre llega tarde o nunca es suficiente. Cambiar la relación con el tiempo es fundamental para transformar la recepción. Recibir implica estar aquí completo, en contacto con lo que ya está ocurriendo, el sistema interno que sabe habitar el presente. Puede sostener más porque no se dispersa en proyecciones innecesarias. La abundancia se integra cuando no es apurada. Cuando permites que lo recibido tenga su propio ritmo, la ansiedad disminuye y la claridad aumenta. Esto no significa pasividad, significa sincronía. La acción sincronizada nace del presente, no de la urgencia. La riqueza sostenida se construye desde decisiones tomadas con presencia, no desde reacciones al miedo de perder. La mente que confía en el proceso deja de medir cada momento como definitivo. Deja de interpretar cada ingreso como salvación y cada gasto como amenaza. Esa neutralidad emocional es un signo claro de madurez en la recepción. No porque ya no importe, sino porque ya no gobierna tu estado interno. A medida que esta relación con el tiempo se transforma, la experiencia de la abundancia cambia de textura. Se vuelve más estable, menos dramática, menos extrema. Los picos y caídas se suavizan porque el sistema interno ya no los amplifica con ansiedad. La vida responde a esta estabilidad con mayor continuidad. El flujo se vuelve más predecible, no porque lo controles, sino porque ya no lo distorsionas con prisa interna. Este capítulo marca un punto importante porque introduce la idea de que recibir riqueza no es acelerar resultados, sino sostener procesos. Cuando puedes sostener procesos sin desesperarte, la realidad te confía mayores volúmenes de experiencia. La confianza no se otorga por deseo, se construye por coherencia interna. La coherencia se demuestra cuando permaneces presente incluso cuando el resultado aún no es visible. En ese estado, la recepción deja de depender de circunstancias externas y comienza a apoyarse en una base interna más sólida. La riqueza ya no es algo que ocurre o no ocurre, es algo que acompaña un ritmo de vida más consciente. Desde aquí, el camino continúa hacia una comprensión aún más profunda.
donde recibir se convierte en una expresión natural de equilibrio y no en una meta a alcanzar. Cuando la relación con el tiempo se aquieta y la urgencia deja de dirigir las decisiones, aparece una dimensión aún más profunda que transforma la forma de recibir riqueza. La relación con el vacío. Muchas personas temen los espacios donde aparentemente no ocurre nada, porque fueron entrenadas para asociar valor con movimiento constante. El vacío se interpreta como estancamiento, como señal de pérdida o como antesala de la escasez. Sin embargo, el vacío no es ausencia, es preparación. La riqueza no se integra en sistemas saturados de ruido interno, necesita espacios donde pueda asentarse sin ser inmediatamente utilizada para tapar carencias emocionales. Recibir riqueza desde el vacío consciente es permitir que lo recibido exista sin tener que convertirlo de inmediato en acción, consumo o validación. El sistema interno que tolera el vacío puede sostener más porque no depende de estímulos constantes para sentirse seguro. La verdad que cambia tu forma de recibir riqueza revela que muchos bloqueos aparecen cuando intentas llenar demasiado rápido los espacios internos. La mente quiere ocuparlos con planes, expectativas o preocupaciones, pero esa ocupación reduce la capacidad de recepción. El vacío consciente no es pasividad, es presencia sin interferencia. Cuando te permites no reaccionar, algo se reorganiza de manera natural. La riqueza encuentra un recipiente más amplio porque no compite con la ansiedad ni con la necesidad de controlar resultados. Muchas oportunidades se pierden no por falta de acción, sino por exceso de intervención prematura. El sistema interno que confía en el vacío permite que las cosas maduren. Las decisiones tomadas desde ese estado suelen ser más claras, menos impulsivas y más alineadas con el equilibrio general. La abundancia responde bien a este ritmo porque no se siente forzada ni manipulada. A medida que te familiarizas con el vacío, el miedo disminuye. El cuerpo aprende que no necesita llenarlo todo para estar a salvo. Esa seguridad profunda transforma la recepción. La riqueza deja de ser un recurso que hay que usar inmediatamente para justificar su existencia y se convierte en una presencia estable que acompaña la experiencia. Este capítulo señala un cambio sutil pero poderoso. Aprender a no hacer también es parte del recibir. Cuando el no hacer nace de la presencia y no de la evasión, la vida responde con mayor claridad. El vacío consciente se convierte en un aliado silencioso que amplía tu capacidad de sostener lo que llega sin distorsionarlo. Desde aquí la recepción entra en una fase más madura, donde la abundancia ya no genera ansiedad ni euforia excesiva, sino una sensación de equilibrio que se expande de forma natural. A medida que el vacío se vuelve familiar y deja de sentirse como amenaza, el sistema interno entra en un estado más profundo de relajación consciente. En este punto, la forma de recibir riqueza ya no depende de conceptos ni de correcciones mentales, sino de un tono interno más suave. La recepción ocurre sin esfuerzo porque ya no hay nada que empujar ni nada que resistir. El cuerpo comienza a reconocer la estabilidad como algo natural y no como una excepción temporal. La respiración se vuelve más lenta. La atención menos fragmentada y la mente deja de anticipar constantemente escenarios futuros. La riqueza que llega en este estado no genera sobresalto ni necesidad de apropiación inmediata. Simplemente se integra como parte del flujo de la experiencia. Este es el inicio de una relación más silenciosa con la abundancia, donde lo recibido no define tu estado interno, pero tampoco lo altera. La verdad que cambia tu forma de recibir riqueza se vuelve evidente aquí. Cuando estás relajado internamente, la vida no encuentra barreras para acercarse. La relajación no es descuido, es alineación. Un sistema relajado percibe mejor, decide con mayor precisión y actúa con menos desgaste. Muchas de las tensiones asociadas al dinero se disuelven no porque cambien las circunstancias externas, sino porque el estado interno ya no las amplifica. La riqueza deja de ser una preocupación central y se convierte en un soporte tranquilo que acompaña tu camino. En este estado no necesitas demostrar nada ni acelerar procesos, ni justificar lo que llega. Simplemente permites que cada experiencia tenga su lugar. La confianza ya no es un concepto, es una sensación corporal que se extiende de manera uniforme. Esa sensación se traduce en mayor claridad, mayor estabilidad y una percepción más amplia de las oportunidades. La vida responde a este tono interno con continuidad porque ya no encuentra resistencia ni urgencia. Este capítulo prepara el terreno para el cierre, no como un final abrupto, sino como una integración suave de todo lo comprendido. La mente puede descansar porque ya no necesita sostener la transformación. El cambio se asienta solo, como lo hace todo aquello que no es forzado. Aquí la recepción se convierte en un estado natural del ser, y la riqueza deja de ser un objetivo para convertirse en una consecuencia tranquila de tu equilibrio interno.